Así arrancamos, bueno. Bienvenidos viajeros, como siempre. Y bueno, bienvenidos a este video súper especial, que estamos en este lugar súper especial, que seguro que más de uno, la mayoría de ustedes seguro que lo han visto, pero no así como hasta acá. Claro, sino este con lugar. un castillo. Exacto. Y cosas muy interesantes. Y con una canción así, chan, chan, chararán, chan, de fondo, Exacto, que no podemos poner, gracias YouTube. por los derechos de autor. En fin, bienvenidos a San Juan de Gaztelugatxe. Gaztelugatxe. Bien, creo que lo hicimos bien, estamos en Países Bajos, en España, al norte de España, y entramos a esta especie de reserva alrededor de esta locación de Game of Thrones. Acá de fondo tenemos el mar Cantábrico y ahí exactamente es la locación donde se filmó Dragonstone, sería, Roca Dragón. Exactamente. Así que bueno, estamos esperando un ratito más, estamos recorriendo la A zona. ver si llega de Ney en el dragón. Claro, y nos lleva una vuelta. No, y ya dentro de un ratito nos vamos para allá abajo y arrancamos el recorrido. Hoy lo llevamos a conocer San Juan de Gaztelugatxe, un islote que se encuentra ubicado en plena costa del País Vasco, a 35 kilómetros de Bilbao. Vizcaya es el nombre que recibe una de las regiones de la Comunidad Autónoma de País Vasco y limita al norte con el imponente mar Cantábrico, donde se halla la locación del día de hoy. El País Vasco, como comunidad autónoma española, es considerada nacionalidad histórica, y su lengua propia, el euskera, es la lengua más antigua de Europa, aunque el Estatuto de Autonomía también reconoce el castellano como lengua oficial. Si pensás acceder en vehículo a este lugar, como nosotros, ten en cuenta que hay estacionamiento gratuito en sus inmediaciones. Para visitar Gaztelugatxe hay días con acceso controlado en los que se necesita reservar un ticket de forma online, que aunque no lo crean, es gratuito. Los tickets se deben reservar para mantener un aforo y preservar el lugar. Para saber cuáles son aquellos días de acceso controlado, se recomienda consultar el calendario en su página oficial. También hay horarios con acceso restringido, pero todo dependerá del momento del año, si es temporada alta o baja. Fuera de los días y horarios de control, el acceso es libre. El ticket se pedirá en la entrada y podés tenerlo impreso, aunque también funciona si lo tenés descargado en tu dispositivo móvil. Debido a su elevada riqueza natural, paisajística y también a su fragilidad, Gaztelugatxe fue declarado un espacio protegido en 1998 y posteriormente ha pasado a denominarse monumento natural, los cuales, según sus regulaciones, buscan la protección de los ecosistemas, que se destacan por su singularidad, su espectacular belleza y su rareza. Plena lluvia, Roca Dragón no es para débiles. Así que bueno, estamos esperando para entrar y bueno, encontramos un reparito, porque está a full el agüita. El encanto y el éxito de este lugar se debe en parte a su composición, y esto es porque la fusión de esta particular formación rocosa con el angosto camino que nos conduce hasta el interior de la ermita es sin duda una combinación única en el mundo, un hecho al que debemos sumar la privilegiada ubicación que ocupa, rodeada por islas, acantilados y playas. El mejor día elegimos para venir a este lugar, pero bueno, ¿qué va a ser? Hay que aprovechar. Después de atravesar el control de ingreso, hay que llegar a la playa a través de un camino que va completamente en bajada. Algo brusca de hecho, y era algo que nos preocupaba un poco para la vuelta, pero nos habían prometido que el esfuerzo valía completamente la pena. Así que, a caminar. La última. Sí. Claro, mirá lo que está subida. Así vamos a llegar Mal. nosotros. Bueno, no son piedras resbaladizas. No. El tema es subir. Que tenés que, mira, venir subiendo. Esto es ideal para mí, para meter la pata ahí. Ah, sí. Bajamos. Una vez que bajamos a una emplanada, llegamos al nivel del mar, porque tenemos que bajar el nivel del mar. Y después subimos. O sea, en cualquier momento pasa un dragón. Los niños son pues también. Deben Claro. cansarse un montón. San Juan de Gaztelugatxe es una de las mayores joyas del País Vasco,
un espacio en el que viajeros de todo el mundo convergen para conocer en persona una de las maravillas naturales más aclamadas. Tiene una vista que es esto impresionante. Terrible subidita. Emprendemos el viaje. El antaño islote ha sido transformado en península por el ser humano al construir el estrecho camino que nos lleva hasta su punto más alto. Un camino que hace posible que este enclave vasco se haya convertido en uno de los lugares más visitados del norte de la península. Sumado a esto, San Juan de Gaztelugatxe fue elegido como uno de los escenarios de la 7ª temporada de Game of Thrones. Una producción que se desplazó hasta el País Vasco para rodar escenas costeras en varias de sus localidades. Y no resulta raro que HBO se enamorase de este islote sumergido en el mar Cantábrico, ya que a plena vista encaja a la perfección con los atrapantes paisajes de los 7 reinos. Bueno, ya Piti con Martín no abandonan lo que yo me quedo filmando. No importa. Bueno, ya por suerte está parando un poquito la lluvia. Ah, sí, es verdad. Justo en este momentito que estamos bajando, pero nada nos dice que no arranque de nuevo. Bueno, vamos a creer que no. Ya estamos empapados igual. Es la iglesia. Ah, Es una iglesia. Ese es San Juan. No se llama Rocadragón en mí. claro. Che, y poca gente a misa, ¿no? Claro. Nunca fue tanta gente a misa, a una iglesia como ahora. Tanta procesión. Y empezamos a escuchar el ruidito del mar Cantábrico. Genial, genial. Ah, bueno, ahí se podía llegar con el auto, qué bueno. Che, ¿se podía llegar con el auto hasta ahí? ¡Wow! ¡Wow! ¡Remy! Qué mundial. El camino que conduce hasta lo más alto de San Juan de Gaztelugatxe está plagado de escalones, y la mayor parte de los visitantes afirman que son 241 escalones los que forman la serpenteante escalera de San Juan. La pequeña y pintoresca ermita de Gaztelugatxe se creó en honor a San Juan Bautista, y dicen que data del siglo X. Es una edificación que nos ofrece unas vistas hermosas de la costa vasca. Bueno, y acá estamos re cerquita ya llegando. Lo único que yo le quiero poner mi propio castillo. Vamos a ver, de cambio voy a poner otro castillo. No, más grande. Más grande. Ahí va. La ermita que vemos hoy en día es una réplica de la original, debido a que a lo largo de su historia ha sido destruida, saqueada y quemada en varias oportunidades. En 1300, la ermita de Gaztelugatxe cumplió un objetivo defensivo, protegiendo a San Juan Núñez de Lara de los ataques del rey de Castilla Alfonso XI, donde también sufrió fuertes daños. Se creyó también que aquí se escondían tesoros. Es por eso que el corsario inglés Francis Drake saqueó e incendió la ermita de San Juan, robando todo lo que había en su interior y tirando a su ermitaño por el acantilado. El último incidente registrado fue en 1978, cuando fue destruida e incendiada, y vuelta a inaugurar 5 años más tarde, manteniendo hoy en día el aspecto de aquel entonces. Bueno, estamos, es una, a ver, contémosle a la gente. El acceso y la ermita están a la misma altura. Hay que bajar primero para luego subir hasta allá los más de 100 escalones, seguro. Y bueno, ahora estamos muy cerquita del acceso para volver a empezar a subir hasta allá. De donde Se filmó, claro. Claro, y se colocó ahí, en vez de la ermita, el castillo. Claro. Y las escaleras son donde más se están filmando las escenas y todas esas cosas. así que- Totalmente. Y bueno, a la vuelta veremos porque la bajada es dura, así que la subida va a ser peor. Ya casi en la entradita a las escaleras. Son de poquito, seguimos bajando. Miren la No felicidad salte que mucho tiene esa chica. Se va a patinar. Precaución. Después que festeje cuando
como allá, sí, sí, sí. Prefiero tener que andar No, llevando así. te dejo tirada, no, te dejo tirada. Hagan chiste. Emilio, golpe del palo. ¿Dónde lo compré? En Argentina. Sale. Buscalo. Osmo. Echale una foto a la, Sí. al modelo. DJI. Osmo DJI. Osmo, vale. Según una tradición, tras caminar el 1,5 kilómetros que separa la ermita de la entrada principal y subir estos 241 escalones, hay que tocar la campana de la ermita 3 veces y pedir un deseo. Otra de las leyendas cuenta que San Juan Bautista desembarcó en el puerto de Bermeo y con 3 grandes saltos llegó hasta la ermita. Sus huellas, dicen, se distinguen en 3 puntos del camino. La primera en el Arco de San Juan en Bermeo, la segunda en el barrio Arene y la tercera en el último escalón antes de llegar a la ermita. Se dice que quien toca esta última huella, el santo lo va a colmar de buena suerte. Mundial. Una cosa de loco. Aseguran que a través de los años ha sido lugar de peregrinación para muchos marineros, que han logrado salvar su vida invocando a San Juan. Incluso aún en la actualidad, los barcos de pesca, antes de salir a alta mar, piden protección al santo. Y como mencionamos anteriormente, este lugar saltó a la fama en el 2017 debido a que fue uno de los escenarios españoles de Juego de Tronos, donde se rodaron algunas escenas de la 7ª temporada de la exitosa serie de HBO. La producción utilizó el entorno de San Juan para recrear Roca Dragón, la casa de los Targaryens, aunque por supuesto con algunos cambios. Durante la serie se puede ver a la madre de dragones desembarcar en la playa y subiendo por el puente de piedra de Gaztelugatxe hasta la ermita, que por supuesto fue cambiada por un enorme castillo acorde a la serie. Aquellos que han visto la serie también recordarán otra de las escenas, que tiene a Jon Snow y a Davos como protagonistas, bajando por los escalones del puente de piedra. Acá donde está el enano. Y vuela el dragón. Y acá pasa el dragón. Habla con Melisandre. No me acuerdo. ¿Él nunca los había visto? John, por ejemplo, que le está pregunté hablando. dónde era, Ah, me parece. John estaba hablando con el enano y pasa el enano, el dragón, y él se agacha. Y dice, ¿nunca los había visto? No, dice. Y vuelan. Y ahí están. Unas caritas de alegría por acá tenemos. Y bueno, así llegamos hasta arriba, pasado por agua. Secando los lentes. porque Secando los lentes. La lluvia es así, horizontal. Ahora necesitamos sacar las zapatillas, los pantalones, los equipos, el celular, está todo mojado. Bueno, no importa, por esto la verdad que vale la pena. La panorámica está como... Está lloviendo bastante cada vez Sí, más. muchísimo. Y bueno, no pudimos tocar las 3 campanadas que deben tocar con suerte. Acá en la iglesia tiene... Listo, pero está cerrado. Claro. Así que... bueno, nada. Nosotros ya tenemos suerte igual. Y sí, es Siempre. acá. Impagable la expresión. Ah, claro, yo quedo parada acá. Estoy más encorvado que la mierda. Sentate, está penita mojado. Y bueno, acá resguardados de la lluvia y del viento para poder despedirnos y
esta sonrisa, estas caras lo dicen todo. Estamos re contentos de haber venido a este lugar y espero que les haya gustado. Es muy emocionante por muchos motivos, así que bueno, esperamos que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Nos vemos.